Bueno, hoy estoy con Antonio Turiel, es un activista por el decrecentismo y un físico, un experto en energía. Ha escrito varios libros en la materia, entre ellos Petrocalipsis, que os recomiendo. Y este vídeo va en el marco de la campaña por la reducción de la jornada, por las 30 horas, para un futuro mejor para todos y todas. Entonces, bueno, pues quería preguntarte en lo que concierne a la automoción, ¿no? Pues ahora está muy en auge el tema del coche eléctrico. Y quería preguntarte si ves viable el coche de batería eléctrica y si puede ser una alternativa real a los coches de combustibles fósiles. Yo creo que el problema principal que hay con el coche eléctrico es que no se puede masificar. Es decir, nunca va a haber en el mundo 1.400 millones de coches eléctricos, como ahora mismo hay 1.400 millones de coches con motor de combustión interna, por múltiples motivos. Fundamentalmente por la escasez de recursos, es decir, no hay ni tanto litio, ni tanto cobalto, ni tanto níquel. Las alternativas que intentan prescindir de estos elementos, como las baterías de sodio, son mucho peores, mucha menos capacidad, con lo cual al final también pasa a vehículos de menos prestaciones. Y al final, teniendo en cuenta otros factores, teniendo en cuenta pues que hay un problema generalizado de escasez de materias primas, no solo para el coche eléctrico, sino para todo, yo creo que las preocupaciones de la gente van a ir por otro lado, más que la posesión de un coche, ¿no? Entonces yo creo que este modelo de automoción individual, que siempre fue un disparate, porque era una cosa que además no era fácilmente sostenible, era una cosa que genera muchos problemas a todos los niveles, pues yo creo que poco a poco va a ir desapareciendo, favoreciendo que se vaya a un modelo pues, de movilidad compartida, en la que uno lo que tenga más bien son servicios de movilidad y que además también se dé más importancia a lo que es utilizar, ir a pie, utilizar el transporte público siempre que se pueda. Entonces, tendrá su hueco, sin duda, tendrá su hueco el coche eléctrico, pero no en el sentido de lo que hoy en día entendemos como un coche, no como un vehículo de propiedad privada. Claro, esto que dices a nosotros que vivimos de producir coches nos preocupa, ¿no? Y claro, si compramos el relato capitalista, ¿no? De que, claro, si no fabricamos, pues no tendremos trabajo. Nosotros queremos contrarrestarlo desde un punto de vista social, ¿no? Y es, al final, pues repartir el trabajo que quede. Y de ahí el tema de apostar por la reducción de jornada y pues fabricar coches que duren lo máximo posible. Si tenemos que hacer coches eléctricos, oye, pues también podríamos los coches que tenemos reacondicionarlos o de alguna manera, ¿no? No siempre fabricar más y más y acabar desguazando los coches. También se está oyendo que quieren que los coches que tengan ya más de 15 años, pues que no se puedan reparar, ¿no? En Europa. Al final, forzar esto no sé si realmente nos lleva a un callejón sin salida. O sea, ¿cuál es el futuro de la automoción en Europa? Yo creo que el futuro de la automoción, como el de muchos sectores industriales, pasa forzosamente por una reconversión, por un reajuste, para ir a unos niveles productivos inferiores, pero que pueden ser de mayor calidad. Y yo creo que este es un poco el tipo de cosas en las que hay que trabajar. Además, yo creo que se puede producir una diversificación de la actividad, es decir, puedes tener menos coches, pero puedes tener más autobuses. Puedes tener menos coches, pero puedes tener más trenes, ¿no? O menos camiones y tener más trenes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una parte importante del asunto, que es la reconversión de la actividad, un mejor reparto del trabajo, eso está claro, y en general tender a la producción de bienes más duraderos, ¿no? De mayor calidad, que a lo mejor lleva más tiempo fabricarlos, pero claro, teniendo en cuenta que, a ver, en el fondo, la situación a la que hemos llegado, de que hay estos excesos de producción, ¿no? Está asociado con el hecho de que se está buscando maximizar el beneficio, el retorno del capital. Entonces, aquí lo único que interesa es producir mucho con el menor coste posible y la mayor ganancia posible, de tal manera que se maximice el beneficio total, ¿no? Entonces, esto no es algo que redunde necesariamente en beneficio de la sociedad. La sociedad lo que le interesa para empezar es tener un medio ambiente funcional y no pues esta situación de crisis ambiental y particularmente climática que estamos viviendo. Y por otra parte necesitamos tener recursos para seguir haciendo las cosas y no estar en esta situación en la que estamos ya, en la que empieza a escasear el petróleo y los combustibles derivados del petróleo, escasea el uranio, va a empezar a escasear el gas y el carbón y en general pues escasean muchas materias metálicas o incluso pues aunque no sean escasas va a ser más difícil conseguirlas por el coste energético que conllevan, ¿no?
Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí también es una racionalización de toda la actividad productiva, darle mayor importancia a la reutilización, al reciclaje efectivo de materiales, hay que cambiar los diseños, es decir, hay que hacer mucho trabajo y hay que hacer mucha ingeniería, con lo cual se da la paradoja de, aunque este modelo productivo no se puede mantener, y en particular un modelo inflacionario como es el capitalismo, que está buscando siempre generar beneficios crecientes y demás, no se puede mantener en un planeta finito, pero se da la paradoja de que la conversión que tenemos que hacer implica mucho trabajo, con lo cual realmente trabajo puede haber y puede haber mucho. Entonces puede haber trabajo más que suficiente para mantener los empleos e incluso, pues si se reparte de una manera efectiva, se puede conseguir tener una plena ocupación, pero no dentro de un paradigma capitalista de crecimiento infinito. Y este en realidad es el gran obstáculo, el gran escollo, la gran dificultad, lo que no nos permite avanzar, es que no hay manera de mantener esta idea del crecimiento infinito en un planeta finito, porque ni hay recursos suficientes, ni el medio ambiente puede absorber todo el impacto que le estamos generando. Entonces, esto ahora mismo es el gran caballo de batalla, la gran discusión, la gran controversia. También vemos a menudo pues, posiciones muy enconadas diciendo que eso no puede ser cierto, pero no por motivos científicos, sino porque no es aceptable para determinadas ideas o ideologías incluso, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a decir, bueno, pues es que esto es así, es que esto es una cuestión factual, no podemos discutir los hechos y lo que tenemos que hacer, por el contrario, es adaptarnos. Si no hacemos nada, si no nos adaptamos, ¿qué pasará? Lo que está pasando ahora. Interrupciones de la cadena de suministro, inflación, pues actividades industriales que están desapareciendo, que está cerrando muchísimas fábricas en Europa, ERES, como por ejemplo el sector de la automoción está sufriendo ERES continuamente, o ERTES, perdón, y porque no llegan piezas, porque faltan materiales y demás, lo cual quiere decir que no se produce ninguna adaptación, sino que se produce una caída desordenada y caótica hasta que al final pues acaban cerrando pues, factorías y demás. Esto no es lo deseable. Lo deseable es la reconversión, lo deseable es la adaptación, lo deseable es empezar a hacer otras cosas de una manera diferente que se adapte mejor a lo que realmente podemos hacer en un entorno de recursos limitados y con un medio ambiente ya bastante comprometido. Es aquello que dicen de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Al final estamos tan adoctrinados en este tipo de sistema productivo, en este modelo productivo, que parece que no nos podamos cuestionar cambiarlo, ni ya no digo sustancialmente, sino... Bueno, hay una cosa que es interesante de eso que has dicho, y es que se suele decir que el capitalismo es un modelo económico, que no es verdad, porque es un modelo socioeconómico, o sea, termina el modelo cultural. Pero aquí está, efectivamente, pero es que es más que un modelo socioeconómico, es un modelo cultural y de valores. Y entonces, claro, esto es el problema más grande, ¿no? Porque al final modela incluso pues lo que es aceptable y no es aceptable desde un punto de vista, para empezar, moral. Por ejemplo, cuando uno critica el capitalismo, pues es que es un inadaptado, es un marginal, es alguien un poco desquiciado, debe estar mal de la cabeza o lo que sea, ¿no? Y además es que todos los valores vienen modelados en función de lo que se necesita desde el punto de vista del capitalismo y, bueno, pues al final es que hasta el fin del capitalismo se imagina desde un pensamiento capitalista. Es decir, cuando estamos hablando pues, del fin del capitalismo, la gente suele pensar en el apocalipsis, en Mad Max. No, yo me imagino un escenario infinitamente más aburrido, en el que hay una evolución progresiva, claro. Claro, yo ya sé que esto no va para hacer películas, pero yo me imagino algo muchísimo más aburrido, en el que hay una evolución progresiva, nos vamos adaptando, contaminamos menos, repartimos mejor el trabajo, la gente es feliz. Claro, yo entiendo que esto no es muy divertido para poner una peli, pero yo, sinceramente es mucho mejor para vivir que la alternativa. Entonces hay que salir de esos marcos mentales, porque al final el problema esto se dice muchas veces, que el capitalismo detenta la hegemonía del discurso, es decir, no existe un discurso fuera del capitalismo. Y la primera cosa que tenemos que hacer es un poco desintoxicarnos y sacar estas ideas, estos paradigmas culturales que son los propios y los que le interesan al capitalismo, pero que de hecho no tienen razón de ser, que son lógicamente inconsistentes, que no tienen sentido. Entonces hay que quitarse toda esa basurilla de entrada y luego empezar a pensar en los futuros que son realmente posibles. Hay que evolucionar. El capitalismo es un sistema económico al cual se llegó mediante una evolución de sistemas anteriores y con toda su carga de valores y cultural asociada, y después del capitalismo, pues lógicamente habrá sistemas posteriores en los que habrá una adaptación y las cosas serán de manera diferente. Hay varias maneras diferentes de hacerlo, no hay una única, y habrá que evolucionar hacia eso. No pasa nada, la evolución, el cambio es parte de la vida.
Y es una cosa que en sí misma es positiva si uno va a mejor, claro. Además han construido un relato en el que hay una dicotomía tramposa y se asocia capitalismo a democracia. Como si todo lo que fuera una alternativa al capitalismo fuera autoritario. Sí, Entonces, porque desde la CGT queremos romper un poquito esto, ¿no? Porque al final hay otros tipos de democracia y podemos generar otro mundo es posible. sí, además incluso una cosa que está pasando pues en este capitalismo tardío y terminal es que justamente lo que empieza a estar en peligro es la democracia, porque estamos viendo unas situaciones de mayor autoritarismo. A ver, la salida, el problema que tenemos ahora mismo es que estamos chocando con los límites biofísicos del planeta, que aunque no nos guste están ahí, es decir, el planeta es una bola redonda, finita, no es una tierra plana infinita, ¿no? A veces hacemos la broma de decir que los economistas clásicos son terraplanistas, ¿no? Pero además encima un plano infinito, porque por lo menos los terraplanistas no piensan que la Tierra sea infinita, y esta gente sí. Se piensa que se puede generar un volumen de residuos infinito y se piensa que se puede sacar un volumen de recursos infinito, ¿no? Y no es así. Entonces, todos nuestros problemas provienen del hecho de que estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos para vivir dentro de los límites biofísicos del planeta. Y no pasa nada, es que no pasa nada. Entonces, el problema más serio que tenemos ahora mismo es que la evolución, la degeneración de los sistemas de democracias liberales que tenemos ahora mismo en una situación en la que las bases del capitalismo entran en cuestión, pero por razones físicas, es algo que no depende de nuestra decisión, es que da igual lo que queramos o lo que nos guste, es decir, si no hay recursos, no hay recursos, y si el planeta se desestabiliza y empieza a haber catástrofes naturales, da igual si nos parece bien o si nos parece mal, ¿no? Entonces, bueno, a lo que se está tendiendo las democracias liberales es a convertirnos en ecofascismos, sistemas autoritarios, represivos, en los que de alguna manera sí que se consigue estar dentro de los límites biofísicos del planeta, pero a base de que de someter a una mayoría de una manera autoritaria, represiva, y solo una minoría disfruta pues de los privilegios que da, los recursos que queden, mientras que el resto vive en la miseria, ¿no? Entonces es curioso porque evidentemente el relato que se hace es salirte del capitalismo, lo que llevas a sistemas autoritarios. Bueno, más bien al contrario, lo que está haciendo mantenernos dentro de él, mantener a ultranza esta idea de que si no hacemos esto, pues vamos a ser pobres y vamos a ir a un sistema autoritario, es que es lo que nos lleva a ser pobres y a un sistema autoritario, ¿no? También, bueno, muchas veces lo que se hace es decir es que cualquier cosa que no es capitalismo es comunismo. No, el comunismo pues es otro tipo de sistema que tampoco funcionó, básicamente porque lo que se hacía era un capitalismo de Estado, es decir, en los sistemas comunistas lo que se hacía es lo mismo que el capitalismo, pero el propietario era el Estado. Y entonces, bueno, pues sistema productivista también, que ha agotado recursos, que genera daño ambiental y encima de manera autoritaria, ¿no? Directamente autoritaria. No, hombre, no estamos hablando de esto. Lo que estamos hablando pues son sistemas, al contrario, más participativos, de democracia real, en la que se discute todo. Y además es que la clave no se trata de imponer nada, sino se trata de convencer a la gente. El otro día decía Salvador Illa, que es el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que decía no se tiene que aprovechar la situación de sequía en Cataluña, que es una situación gravísima, como todos sabemos, para intentar imponer el decrecimiento. Digo, imponer, digo, aquí nadie intenta imponer nada, pero se podrá proponer, digo yo, ¿no? Entonces, parece ser que molesta, ¿no? Porque él tiene un modelo, que es lo de siempre, modelo crecentista, modelo de agotar los recursos, modelo de más siempre, porque eso se asocia con progreso, se asocia con desarrollo, se asocia con bienestar, y decir, no, es que mire ustedes que esto de hecho ya no funciona y lo que va a producir es todo lo contrario. Entonces, sí, claro que se propone el decrecimiento como una vía fundamentalmente democrática, dialogada y planificada para bajar el descenso que vamos a tener que hacer sí o sí. Planificarlo, que no sea un descenso caótico, desordenado, que es lo que tenemos ahora mismo, situación en la que hay inflación, paro creciente, inestabilidad, y vamos a hacerlo de una manera que no se genere este caos y, por ejemplo, en el caso concreto del sector del automóvil, que no se cierren factorías sin ton ni son, sino que lo que hay que hacer es reconvertirlas para que hagan esas otras cosas que vamos a necesitar y no perdamos ese conocimiento, esas máquinas, esa mano de obra, que ahora mismo serían utilísimos para hacer lo que realmente necesitamos a continuación. Eso es de crecimiento, es hacer las cosas de una manera ordenada, dialogada, razonada, democrática. Te quería preguntar por el coche de hidrógeno, porque conocemos el coche de pila de hidrógeno, que al final no es más que un coche eléctrico también, solo que no lo tienes que enchufar, se alimenta con hidrógeno. Pero últimamente también se está oyendo coches de combustión de hidrógeno. ¿Esto sería posible?
No, esto es una idiotez absoluta, pero el coche de hidrógeno también es una tontería, a ver, en el caso de los motores de combustión directa de hidrógeno, bueno, a ver, simplemente tienes el problema que tienes en todos los motores de combustión. En un motor de combustión que sigue el ciclo de Otto, de los motores de gasolina, digamos, pues las eficiencias máximas en condiciones reales de operación, tal y como solemos llevar los coches, suelen estar en torno al 15%. Se aprovecha el 15% de la energía que contiene el combustible. En los coches de diésel la eficiencia es algo mayor, pues está en el 20%. Si vas a motores de muy bajas revoluciones, de máquinas muy grandes, barcos o yo que sé, una fábrica o lo que sea, con el diésel pues llegará al límite prácticamente teórico que tienen, que es un 50-55%, pero ya. Entonces, claro, el problema que tiene el hidrógeno es que la producción de hidrógeno ya comporta muchas pérdidas. Porque la primera cosa que hay que decir es que el hidrógeno no es una fuente de energía. Cuando hablamos de producir hidrógeno, siempre tienes que producirlo a partir de algo ya existente, consumiendo energía. De hecho, la forma más económica que existe hoy en día de producir hidrógeno, que se lleva haciendo desde hace muchas décadas para usos industriales, es lo que se llama la reforma del metano, que es gas natural, y haces unas reacciones químicas con agua para separar hidrógeno y, por otra parte, CO2, con todo lo que ello comporta, ¿vale? Y esta es la forma más sencilla y más económica de producir hidrógeno, pero claro, has consumido metano y, por supuesto, la energía de los productos finales es inferior a la de los productos iniciales, como marca la termodinámica. Esto es simple y en aplicación del primer y segundo principio de la termodinámica. Cuando se habla, por ejemplo, de hidrógeno verde, ahí de lo que se está hablando es de tomar agua, hacer pasar una corriente eléctrica generada con fuentes renovables, pero si lo generas con otro tipo de fuentes no sería verde, pero sería otra manera de hacerlo. Hacer la electrólisis del agua, que tú lo que haces es romper la molécula de agua y separas el hidrógeno del oxígeno y luego aprovechas el hidrógeno, ¿vale? Este tipo de procesos de electrólisis en plantas comerciales reales, no experiencias de laboratorio, tienen eficiencias de en torno al 50%. Pierdes como un 20% de la energía simplemente en el paso de la electricidad y todavía pierdes otro 20-30% que está asociado a que tienes que calentar el agua a 80 grados, que esta parte cuando les interesa no la mencionan. Entonces, cuando tú miras toda la energía que entró en la factoría y la que sale, pues has perdido el 50% de la energía. Entonces, ya de entrada no es una fuente de energía, es un vector energético, es una manera de tener la energía, como es la electricidad, y es un vector ineficiente. Se empieza la mitad de energía. Claro, tú ahora imagínate que lo metes directamente a una cámara de combustión para aprovechar el 15% de ese 50% inicial. Ya te quedas con el 8% de la energía inicial que tenía la electricidad. No tiene ningún sentido. O sea, esto no se va a hacer aparte. El hidrógeno como sustancia, como combustible, tiene un montón de pegas. Es un gas, no es un líquido, con lo cual implica más dificultades de manejo. La densidad energética que tiene a presión ambiental es muy baja, es como la tercera parte de la del gas natural, con lo cual normalmente para que los vehículos tengan autonomía tiene que ir muy comprimido y estamos hablando que en un vehículo pequeño, en un coche, tiene que ir a una presión de 700 atmósferas, que esto es una salvajada, que si hay alguna fisura, pues eso puede hacer una deflagración. Piensa que 700 atmósferas es la presión que hay en el mar a 7.000 metros de profundidad, que es, metes un buzo de tamaño persona en la superficie y llega abajo convertido en una monedita, ¿no? Pues a presiones muy altas se consume energía. Además, a la hora de poner esta presión tan alta, primero además tienes que bajar la temperatura a 40 bajo cero, porque cuando aumentas la presión se calienta. Todos estos procesos de refrigeración inicial, de compresión, pierden energía. Con lo cual, cuando tú estás hablando de un coche con motor de hidrógeno, y aquí sí que es igual si es para meter una cámara de combustión o para una pila de hidrógeno, tienes ya unas pérdidas iniciales que ya están en el entorno del 60-65%. Si lo metes en la cámara de combustión, es una imbecilidad absoluta porque las pérdidas son enormes, pero incluso si lo intentas aprovechar con una pila de hidrógeno, que es lo que se suele hacer, y luego va a una batería, lo que has dicho, que en realidad el coche de hidrógeno pues es un coche eléctrico, las mejores pilas de hidrógeno a temperatura ambiente, las mejores pilas de combustible, perdón, a temperatura ambiente, tienen eficiencias en torno al 50% y además utilizan platino, que es escaso. Entonces, claro, tienes otro 50% de pérdida de lo que te hubiera llegado hasta ese momento. Cuando lo vas poniendo todo en línea y tienes en cuenta también las pérdidas de hidrógeno porque se difunde, pues una molécula muy pequeña y pasa por los huecos de las moléculas.
Bueno, pues al final las eficiencias de un motor de hidrógeno con pila de combustible, que estos sean los mejores, los que más sentido tendrían, se sitúa en torno al 10% de la energía consumida en primer lugar, ¿vale? Es muy poco eficiente, o sea, piensa que por comparación en un coche eléctrico la eficiencia se sitúa en torno al 85%. O sea, la diferencia es tan clamorosa que lo del coche de hidrógeno no tiene simplemente ningún sentido, porque además encima igualmente necesitas una batería que requiere materiales como el litio, como el cobalto, como el níquel. Igualmente tiene un motor eléctrico que requiere cosas que tampoco son abundantes como el neodimio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final realmente tampoco es ninguna alternativa. Incluso el de pila de hidrógeno, y el de con cámara de combustión, vamos, me parece una barbaridad absoluta. Y por último, quería preguntarte sobre los combustibles sintéticos. ¿Es posible que algún día fabriquemos un combustible que sea eco-friendly, por decirlo de alguna manera, o que pudiera sustituir a la gasolina y que no emitiera gases de efecto invernadero o algo similar? No, esto además es que yo a mí reconozco que me molesta bastante el bajísimo tono técnico de las discusiones, porque se dicen auténticas barbaridades, auténticas chorradas. Se sabe perfectamente que son tonterías sin ningún fundamento técnico. Los ingenieros lo saben, los químicos, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo calla, ¿vale? A ver, combustibles de síntesis, hace muchísimo tiempo que lo sabemos hacer. Eso no tiene ninguna dificultad. Hacerlo no tiene ninguna dificultad. Pero claro, aquí están las leyes de la termodinámica, no lo olvidemos. Entonces, al final resulta que... Imagínate que te planteo la siguiente situación, porque es parecida a la que se plantea aquí. Yo te doy una hoja de papel y tú la quemas, ¿no? Entonces, lógicamente, la hoja de papel queda reducida a cenizas y el humo. Y yo te digo, ahora coge ese humo y coge esas cenizas y vuelve a montarme la hoja de papel. Físicamente es posible hacerlo. Ahora imagínate el extremadamente gigantesco consumo de energía que se necesita para hacer eso, porque es prácticamente manipular átomo a átomo, molécula a molécula para volver a recomponer todo esto. Entonces, no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero ¿con qué rendimiento? Con un rendimiento horriblemente malo. De luego, no son fuentes de energía, se consume energía del proceso y se consumen cantidades de energía absolutamente demenciales, ¿eh? O sea, si uno está pensando, por ejemplo, en utilizar el CO2 atmosférico, separar el CO2 de la atmósfera del resto de gases que hay en la atmósfera, que no olvidemos que a pesar de todo el problema que causa el efecto invernadero, del volumen de gases de la atmósfera, el CO2 representa el 0,04%. O sea, es un 4 por 10.000. Entonces, ahora encima además es un gas, sepáralo de los demás. Hay técnicas de separación, pero no son fáciles y son energéticamente costosas, ¿eh? Bueno, pues sepáralo primero de todo, con todo el consumo de energía que ello comportará. Luego produce hidrógeno con este procedimiento que hemos dicho, la electrólisis utilizando energía renovable, que ya hemos dicho que el rendimiento va a ser del 50%. Hay otra pérdida de energía bastante importante. Y luego ahora recombina esas moléculas, ¿vale? Esta es la parte menos traumática del proceso, pero también es ineficiente. Ahí vas a tener pérdidas también fácilmente del 30, 40, 50%. Siendo realistas, cuando hablamos de combustibles de síntesis, bueno, esto sería además para producir hidrocarburos cortitos, ¿eh? Estás hablando de producir metano, por ejemplo, o con un poco de suerte, etano, ¿no? Claro, lo ideal sería que fuera algo que no fuera un gas. Entonces, claro, el problema es que el metano, etano, propano, butano, todos son gases. Entonces tienes que ir ya, normalmente, pues tienes que acercarte a los octanos para llegar a líquidos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, tienes que ir combinando muchos carbonos, claro, con un consumo de energía cada vez más grande y procesos más complicados. No es que no se pueda hacer, se ha podido hacer desde hace muchísimo tiempo. Los rendimientos son absolutamente lamentables, seguramente por debajo del 1%. Yo he visto algún estudio de que había una fábrica de combustible sintético que lo producía al precio de 1.500 euros por litro. Esto da una idea de por dónde estamos hablando, ¿eh? Entonces, que tú puedes mejorar la eficiencia del proceso utilizando un catalizador especial que se utiliza platino y rodio y no sé qué narices y tal. Yo he visto cosas súper sofisticadas, ¿no? Con unos cátodos de iridio y no sé qué, el iridio es prácticamente un material extraterrestre en la Tierra, ¿no? Bueno, en fin. Sí, a lo mejor eres capaz de reducir el coste
a lo mejor puedes llegar a los 100 euros por litro o algo de ese estilo. Quiero decir, es que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que ahora mismo se está haciendo una tergiversación interesada, y esto, por ejemplo, hay un producto que ha lanzado Repsol hace muy poquito, al cual están llamando combustible sintético, que realmente no lo es, que realmente es un biocombustible, ¿vale? Entonces es un combustible que se deriva a partir de materia orgánica, que se fermenta, se trata, y a partir de aquí tú derivas combustibles. Este es un proceso que tampoco es que sea muy eficiente, pero no es la salvajada y ineficiencia que es el verdadero combustible sintético, ¿no? Entonces se utiliza materia orgánica. A ver, la materia orgánica contiene mucha energía, por eso quemamos la leña, ¿vale? La materia orgánica, cuando se pudre, suelta metano, que el metano es gas natural, que es un combustible. O sea, quiere decir, de manera natural, la materia orgánica es un gran almacenador de energía. Por eso comemos comida, porque comemos materia orgánica y aprovechamos esa energía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacen ellos es tratar esta materia orgánica, que puede tener muchas procedencias, puede ser biomasa, pueden ser residuos de granjas o residuos industriales o residuos de lo que sea, vaya, urbanos y lo que sea. Materia orgánica la procesas y puedes obtener combustibles, y eso es lo que está haciendo Repsol, ¿vale? Pero esto entra más bien en la categoría de biocombustibles, porque en los biocombustibles se hace lo mismo, se coge materia orgánica, típicamente cultivos, y se Incluso tengo transforma. entendido que han llegado a deforestar el Amazonas para plantar soja para hacer biocombustible, ¿no? O sea, Claro, es que ridículo. este es el dilema que siempre hay. O sea, el problema que tienes siempre es que la producción que tú puedes conseguir a partir de la materia orgánica que produce la productividad primaria del planeta, ¿no? O sea, la capacidad que tienen las plantas verdes de producir nueva materia orgánica, porque no nos engañemos, en este planeta lo único que es capaz de producir materia orgánica nueva son las plantas y las algas. Estos son las únicas fuentes de materia orgánica, que son capaces de tomar minerales, agua y la luz del sol y es un prodigio de la naturaleza, es una cosa increíble, extraordinaria, es que es prácticamente prácticamente magia, perdón, ¿no? Pero claro, con unas eficiencias ridículas, ¿eh? Quiere decir, la eficiencia de una planta terrestre, la producción de materia orgánica es del 1%. Pero las plantas no tienen prisa, van haciendo ellas a su ritmo. Las algas tienen mayores eficiencias porque no necesitan tener tejido ¿cómo se llama? Conectivo. No necesitan tener partes rígidas, no tienen tallo, no tienen hojas y demás. Y a lo mejor consiguen eficiencias del 5 o 6%. Bueno, pero ya está. Esto es lo único que crea materia orgánica nueva. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, pues mira, hay un investigador de Naciones Unidas que se llama Tim Searchinger, que ya hace muchos años hizo un análisis de cuánto de los cultivos se estaba aprovechando para producir biocombustible, ¿no? Y entonces, mirando los datos, llegó a la conclusión de que para producir lo que entonces se producía, que eran unos 2 billones de barriles diarios de biocombustibles, se necesitaba consumir, o se estaba consumiendo, pues algo así como el 6,5% de todos los cereales del mundo, imagínate, y el 8% de todos los aceites vegetales. Esto es una salvajada, ¿eh? Incluso si destinásemos todos los cultivos de cereales y todos los cultivos de aceite vegetal a producir biocombustibles, nos daría que la cantidad de biocombustibles producidas sería de alrededor de 15 millones de barriles diarios, ¿no? Que en el mundo hoy en día se consumen 100. O sea, que cubrirías el 15% de la demanda mundial actual y te quedarías sin nada para comer, ni para recomer al ganado. Entonces, en última instancia, toda materia orgánica viene de aquí, viene de lo que hacen las plantas. Entonces, vale, pueden no ser cultivos, pueden estar comiéndose que arbustos, pero al final hay una tasa de reposición, no vas a deforestarlo todo. Entonces, al final el problema que tiene la apuesta esta que hace Repsol es que no es escalable. Esto tiene sentido a pequeña escala, puede ser útil en algunos contextos, producir un combustible que va a ser más caro que los combustibles derivados del petróleo actuales, pero no va a ser enormemente más cara, va a ser a lo mejor el doble de precio. Prohibitivo, evidentemente, ¿eh? No puedes mantener muchas actividades industriales a ese precio, pero no es la salvajada de los combustibles sintéticos, ¿vale? Y eso pues puede tener un sentido a una escala relativamente pequeña en la que ya no creas un problema en plan de que voy a deforestar los bosques, pero que cada vez más, el momento que consumas esa materia orgánica, ya no tienes más. Si te cargas el bosque, el año que viene no vas a tener leña, es que es así de simple, no vas a tener biomasa. Entonces, este es el gran problema de todas estas apuestas que se están centrando cada vez más
en la biomasa, porque no te engañes, es decir, toda la apuesta esta de los coches eléctricos, del hidrógeno y del modelo de renovable eléctrica industrial, esta idea de que vamos a hacer una electrificación total de la sociedad cuando no hay materiales realmente para hacerlo y hay otros muchos problemas por los cuales este modelo no funciona, pues toda esta idea yo creo que va a acabar cayendo por su propio peso en los próximos años y se va a ver que realmente no hay ningún futuro en el que tú puedas sustituirlo todo por eso. No es que eso no valga, es que no vale a esa escala masiva a la que se quiere hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo siguiente a lo que se va a ir es la biomasa y de hecho Repsol, como enojo, ya se va posicionando. Pero ahí con la biomasa, pues la cuestión clave es esta, es la escala. Es decir, tú no puedes producir a escalas tremendamente masivas porque simplemente la productividad de la Tierra, del planeta Tierra, no da para tanto. Entonces, aprovechar a una cierta escala, sí, seguro que es útil. Intentar mantener el tinglado tal y como está, ni de coña, eso es imposible. Muy bien, pues un placer escucharte, la verdad que me quedaría toda la mañana, pero no quiero robarte más tiempo. Así que muchas gracias por participar en el canal de la CGTS, Antonio. Muchas gracias a vosotros.